estúpida puta asquerosa! Todos hemos visto películas de terror, ya sea en mayor o menor medida. Seguramente ya conozcas a tipos peculiares y extravagantes como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, el fantasma de la ópera, el hombre invisible, etc. Sin embargo, durante finales del siglo pasado surgió el popular género slasher, ese que vino a reinventar ciertos aspectos del cine de terror. Durante los 70 y 80 han aparecido toda serie de rufianes maquiavélicos y monstruosos, tales como Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, Leatherface, y el psicótico que hoy mantendrá nuestra atención, Chucky. Los juguetes son símbolo de la infancia, la alegría y la diversión, y una cabeza de Hollywood decidió experimentar con un muñeco de plástico cualquiera, y ver cuán terrorífico y espeluznante podría ser una película que girase alrededor de un muñeco. Es sabido por algunos que antes de Chucky ya existían filmes con juguetes asesinos, pero hasta ese momento la vasta mayoría eran olvidables, risibles, o directamente basura. Hacer una historia de terror con algo que inspire tan poco temor es muy complicado, una tarea casi imposible. Hay que tener cerebro e imaginación para conseguir que, por ejemplo, una vagina de miedo. Por fortuna, Tom Holland y Don Mancini tenían buenas ideas, las cuales plasmaron en la pantalla en la forma del muñeco Good Guy, Chucky. Todos recordamos a este bastardo malparido hijo de una perra. Chucky era un muñeco mal hablado y hostiable, experto en humor negro y en despacharse víctimas con un cuchillo, acompañado de su esposa e hijo transgénero. Pero no. Antes de que el psicópata muñequil fuera motivo de cachondez y humor, como ya ha ocurrido con grandes como Freddy Krueger o Jason Voorhees, el personaje solía aterrar el corazón de los espectadores, como lo hacían los dos asesinos antes mencionados en los viejos tiempos. De hecho, su historia original era oscura y tenebrosa, con los chistes técnicamente dejados de lado, por no decir casi inexistentes. Hoy trataremos la primera entrega, pero no prometo que vaya a hablar sobre las continuaciones en un futuro, ya saben cómo soy. La historia comienza de una manera bastante peculiar para el género, con un tiroteo y la caza de un asesino en serie por parte de la policía. Hablamos de Charles Lee Ray, el cual es el mal tipo porque sí. Esto se arreglaría en las secuelas, pero en este filme que nos ocupa, en rara ocasión se abunda en quién es este tipo. Se menciona que era un bastardo en vida que asesinó a muchas personas, siendo su hobby favorito el aprender técnicas vudú por razones desconocidas. Esto es algo que siempre me ha intrigado del personaje, pero más adelante explicaré esto. La pequeña persecución culmina con un agente de policía y el criminal acorralados en una juguetería, jugando al gato y el ratón. Desgraciadamente para Charles, su puntería vale verga, así como su propia vida. Pero en el hecho de su muerte consigue traspasar su alma a la de un muñeco, usando su magia vudú y destruyendo el lugar de paso, dando por terminado el prólogo. Después de este trepidante comienzo, nos trasladamos a la vivienda de una mujer soltera y su hijo, Andy Barclay, quien se encuentra de cumpleaños. Este niño resulta que es fanboy de un famoso juguete llamado Good Guy, un muñeco de plástico con una pinta bastante peculiar y perturbadora a la vista, con la habilidad de soltar diálogos y ser tu mejor amigo hasta el final. El pequeño queda fascinado y maravillado porque justo comenzaron a vender ejemplares a tamaño real del personaje, y está convencido de que mamá le regaló al chico bueno para el aniversario, pero resulta que solo le había regalado una caja gigante de pantalones y las herramientas del muñeco, causando que el pobre muchacho caiga en una depresión traumática, convirtiéndose en Batman. Bueno, esto último no llegó a ocurrir, pero lo que sí sucedió es que horas más tarde, la madre encontró a un pordiosero en la calle, el cual le vendió un muñeco de esos de la televisión a precios muy baratos, y de regalo un paquete de condones de sabor a fresas. Las horas vuelven a pasar, el niño obtiene el juguete, llamado Chucky, la mejor amiga de la madre actúa como canguro para el chico, y a los 10 minutos después uno de los dos se despacha a la amiga, haciendo que ésta caiga muy estúpidamente por la ventana, comenzando así la primera gran historia del muñeco diabólico. Esta película es bastante peculiar en muchos niveles, no es la mejor cinta de terror de la historia, pero tiene ideas bastante originales, o eso creo yo. Por un lado tenemos la escena de introducción. Generalmente, la mayoría de películas slasher comienzan de manera bastante tranquila o ligera, o con un asesinato o persecución. No obstante, por un momento pareciera que estamos en una película de género policíaco, es algo bastante realista entre comillas, no te la ves venir, principalmente cuando la historia tiene elementos tan surrealistas como el propio Chucky.
Como dato curioso, decir que he visto la obra en doblaje castellano, ya que de niño siempre la veía con ese audio o el original. La he visto en latino también, pero prefiero más la versión castellano por simple cariño y amor, además del siguiente detalle. Resulta que la voz del policía Mike Norris es exactamente la misma que se usó en el doblaje castellano de Batman en la primera entrega de Tim Burton. ¿Saben cuán orgasmeante es eso para alguien como yo? Algo que suma bastantes puntos al personaje en sí, es el simple motivo de mostrar cómo era el sujeto antes de convertirse en un icono de terror, no sé si me explico. Por suerte no abundaron nada de nada en su origen, cosa que ya ocurrió con Freddy Krueger, pero que irían revelando de a poco en sus secuelas. Se me hace mucho más misterioso e intrigante que no sepamos nada de un asesino, más allá de que el tipo es un lunático malvado con sed de sangre, que mata por diversión. Chucky es quizás de los pocos asesinos seriales que hace lo que hace porque simplemente le gusta, como bien dicen más adelante en la historia, estamos ante un ser con una personalidad abominable, el cual más tarde encima se convirtió en un ultraje contra la naturaleza. Pero volviendo al tema, algo que siempre me intrigó en sí son sus poderes de magia vudú. Se jacta que el personaje ha aprendido a burlar a la muerte, transfiriendo su alma a otro cuerpo en momentos de urgencia o necesidad. Eso es algo bastante jodido. He aquí mi pregunta: si Chucky es capaz de eso, ¿no debería de conocer otras técnicas vudú? Es algo que siempre ha estado allí pero nunca en la vida se ha explotado, su potencial vudú. Su única habilidad con ese poder es transferir su alma a otro cuerpo, pero encima es un truco tramposo porque una vez se hace, tienes cierto periodo de tiempo para volver a cambiarte a otro cuerpo, o de lo contrario te quedarás en ese cuerpo para siempre. ¿Acaso su maestro hechicero nunca le enseñó otros trucos, ya sea ser invulnerable al dolor o regeneración de tejidos? ¿Se imaginan cuán brutal sería Chucky si pudiera controlar per se la magia vudú? De todas formas creo que nunca lo sabremos, aunque técnicamente nunca ha necesitado usar su magia para llegar a donde está. Pero eso habría abierto muchas puertas. Pero hablemos de otros puntos positivos de la obra. La ambientación por sí también es interesante, pero poco explotada. Me gustó la idea de que toda la trama ocurra en una ciudad, eso rara vez sucede en un filme slasher, ya sea porque hacer esto implicaría mayor presupuesto, o demasiadas víctimas. Por fortuna Mancini y Holland fueron inteligentes, y lo hicieron todo más personal. Por ejemplo, si fuera una historia de Jason en la Gran Manzana, el número de víctimas sobrepasaría los 40 con facilidad, y por lo general tendríamos a un grupo de pendejos huyendo del mastodonte por todas las calles, atravesando lugares icónicos de esa ciudad. Ya saben, si se hiciera bien. Pero aquí tuvimos algo bastante más pequeño e interesante. Todos los personajes que aparecen en la historia están conectados entre sí, casi ninguno es relleno. Tenemos a Chucky, a Mike, a Andy, a su madre Karen, al psiquiatra de Andy, al compañero de parrandas de Chucky, al compañero de Mike, y a la canguro de Andy, y por fortuna, todos contribuyen en algo a la historia, en mayor o menor forma. En la mayoría de películas de este género, los personajes de turno suelen ser un grupo de adolescentes o un grupo de personas de los cuales en general a vos te da igual si morirán o vivirán. Aquí no es que los personajes estén muy desarrollados. De hecho, los únicos que realmente importan son Chucky, Karen, Andy y Mike. Pero se agradece la idea de cambiar un poco el género en lo que a estereotipos se refiere. No hay muchos asesinatos en esta entrega. Si contamos las muertes de Chucky, solo hay 5 muertes en total, una cifra bastante pequeña y sorprendente. La mayoría de las muertes destacan, aunque algunas son completamente hilarantes, como la de la niñera, pero otras son bastante buenas, como la del psiquiatra, convirtiéndose en la mejor de toda la película por 2 detalles, su brutalidad, y el hecho de que el pequeño Andy, junto con Chucky, lo vieron todo, traumando al muchacho de por vida. Aunque esto se quedaría pequeño con el Chucky rostizado. Esta imagen es gasolina para pesadillas, siempre me causó temor este diseño del muñeco, más en algunos planos que otros. Precisamente esto nos lleva a otro punto a destacar, los diseños del muñeco. Digo diseños porque a lo largo de todo el filme el antagonista tiene 3 diseños, versión muñeco, versión humana y versión quemada. Algo que se desechó del guión final pero que en cierta forma se mantuvo, fue la idea de que mientras más tiempo llevase el alma de Charles en ese juguete, más humano se iría haciendo. La idea original era que para el final de la película, Chucky tuviera pelo negro y largo, acompañado de un rostro mucho más humano, vamos, como su caracterización al principio de la película. Eso seguramente se tiró a la basura porque hubiera costado demasiado dinero, y porque en parte perderíamos las características del muñeco, siendo el muñeco más humano y no tan muñeco, matando la esencia que se quería hacer con el personaje.
He de admitir que me gusta más así, pero igual hubiera sido interesante. Mención especial a su atuendo humano, quizás el asesino es la ser que mejor vestía de todo el género. Yo en varias ocasiones he pensado que el sujeto antes de morir era un mafioso o alguien que trabajaba para la mafia. De hecho, la existencia de Tiffany y varias cosas dichas en la cuarta entrega levantaron mi teoría mucho más. Por desgracia, cuando salió la sexta entrega, se trastocó al personaje completamente, pero eso es harina de otro costal, es otra clase de bebida, por ahora centrémonos en esta. Otra cosa que me encantó fue la música, bastante siniestra y apagada, acorde con la ambientación y escenario de la película. Siempre me quemó un poco que no se volviera a utilizar algo similar en las secuelas, porque aparentemente el tema principal del muñeco de toda la vida es el que tuvo en la segunda parte, que inclusive se recicló en parte para la cuarta entrega. Destaco el tema del prólogo, el tema del Chucky chamuscado, y el tema de los créditos finales, pues más allá de esos tres no hay otros temas más memorables, pero de por sí son bastante buenos. Luego tenemos la batalla final, la cual me gusta dividir en dos partes. La primera es bastante tópica del género, los protagonistas contra el monstruo de turno, aparentemente lo matan y todos viven felices comiendo perdices. La segunda es otro tópico, tenemos al monstruo regresando para dar un último susto, pero la verdad es que en esta ocasión realmente se pasaron de verga, pero bien pasados de verga. El Chucky quemado y hecho mierda es el diseño que menos presencia ha tenido en la saga, pero el que más me perturba de todos. Es simplemente aterrador, como ya mencioné. Estoy seguro que fue este diseño el que cagó miles y miles de infancias, además del casual muñequil. Para más Inri tenemos las últimas palabras de Chucky, más gasolina para tus pesadillas. Ya sea en inglés, en latino o en castellano, las tres consiguen transmitir mal rollo y perturbación por igual. Hay otras escenas bastante buenas de suspenso, como la de Karen descubriendo por fin que el muñeco está vivo y culeando, o la persecución de Chucky por el psiquiátrico, remarcando especialmente la primera aparición oficial de Chucky, la cual irónicamente no muestra en ningún momento al personaje. Esto fue un vago intento de mantener la idea original del primer guión, la cual no tenía a Charles Lee Ray, pues originalmente, el villano original, quien iba a ser Chucky realmente era Andy Barclay, el propio niño. Se decidió tirar el pedo a la basura por motivos bastante obvios, no porque fuera una mala idea, sino porque era un rumbo demasiado oscuro y tenebroso. No niego que hubiera sido un giro inesperado e interesante, pero claro, si hubiéramos tenido a un Andy Barclay asesino, nunca hubiéramos tenido a Chucky, o por lo menos, al que todos conocemos, amamos y respetamos. Para variar, la película también tiene sus puntos flacos y directamente pésimos. La propia idea en sí de una película de terror protagonizada por un muñeco poseído es algo tonta, pero si se ejecuta bien, puede salir algo bien hecho, como en el ejemplo del video. Por desgracia, cierto crítico de la nostalgia no puede tomarse en serio algo que obviamente no es realista. Quiero decir, uno no puede simplemente decir que odia las películas de Chucky porque no tienen sentido, y luego decir que ama Pesadilla en Elm Street. Buscar lógica, o valga la redundancia, realismo, en películas de terror como estas es simplemente patético, por no decir estúpido. Al menos en el género slasher, verga, la única película semirealista del género que se me viene a la cabeza es La Matanza de Texas, al menos por el momento, esto es algo que podríamos debatir luego la verdad. Volviendo al tema, hay varios personajes que no se dejan ver lo suficiente, siendo el claro ejemplo el maestro vudú de Chucky, Deus Ex Machina viviente y conector para los protagonistas sobre el punto débil del muñeco. Tengo entendido, y esto no es joda, que existe una versión extendida de la película, la cual todavía no es oficial, o eso creo, la cual expande muchas escenas de la película, como por ejemplo el propio prólogo, o las escenas de Andy con su psiquiatra. Lo sé porque hay muchas fotos de ellas rondando por aquí y por allá. Quizás si con un visionado a esa versión, se resuelven cosas que dejaron de lado acá, o se le da más peso a personajes como al maestro Voodoo, quien es llamado Dr. Death en los créditos finales, que encima es un villano de Batman clásico, pero que en la película lo llaman John. Así que sí, podemos decir que yo he creado a Chucky. La película también peca de volverse ridícula en algunos momentos, como durante la emboscada de Chucky contra el policía, la cual se extiende y se extiende y se extiende y llega a un punto en el cual te cagas de la risa al ver
saber que un oficial no puede librarse de un muñeco de plástico, y si lo consigue es por suerte no más. También está la ya clásica muerte de la canguro, que más que ser empujada por la ventana, esta saltó por ella, pegándose una hostia de proporciones bíblicas. Y no nos olvidemos de que un muñeco de menos de 1 metro, con una sola mano, quemado y despedazado, trató de ahorcar a un policía de 1,70 m. Ahora que lo pienso, puesto a darle un cuchillo al criminal, ¿por qué no se consiguió una pistola o un revólver también? Podría habérsela robado a su compañero de parranda antes de matarlo, digo yo. Igual, pequeñeces, más tarde arreglarían esto. Igual que los movimientos de Chucky en algunas ocasiones, especialmente cuando grita o trata de golpear físicamente a sus víctimas, no es que solo se vea impotente, es que ciertamente se ve risible. Por suerte, estos ataques de ridiculez generalmente los compensa cuando tratan de matarlo y no se muere. En casi todas las películas era regla general y obligatoria, la única manera de matar al desgraciado era despedazarlo o explotarlo, no importa si le revientas unos cuantos miembros o lo incineras, el tipo siempre volverá por más. Esto se nota especialmente en esta película y la que le sigue. Tiene cierta gracia, Chucky siempre me acojona más cuando está a punto de morir. Quizás es porque amenaza con volverse más peligroso así. Y en ambas versiones, se ve bastante chingón, especialmente cuando aparece por primera vez ante Andy, cuando está hecho mierda y quemado. Y en realidad no sé qué otros puntos negativos decir sobre esta película. Los efectos especiales del muñeco son muy buenos para la época, inclusive superan a los de la sexta entrega que salió hace 3 años, la música es muy aceptable y buena para la película, la historia es interesante y original en varios aspectos, con una buena resolución y final, y un buen comienzo. Las actuaciones, todos lo hacen bien, destacando a Chucky y a Andy, ya porque el primero transmite personalidad y carisma como ya hiciera Freddy Krueger, y porque Andy es de esos pocos niños que no se vuelve pesado o hostiable a lo largo de una película. De hecho, por todas las putadas que llega a sufrir en la cinta, llegas a sentir algo de pena por él, especialmente cuando Chucky mata al doctor enfrente suyo, riéndose como el loco bastardo que es. En lo personal, le doy un 7,8 de 10 estrellas y me estoy arriesgando. Algún día tengo que conseguir ese corte extendido, estoy seguro que me haría aumentar la nota de la obra, o quizás bajársela, quién sabe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sale positivo o no sale positivo? ¿Les gustó la primera entrega? ¿Les disgustó? Por cierto, me encanta el discurso encantado que utiliza Chucky cuando quiere transmitir su alma. Está bonito.